Les voy a compartir la pantalla. Bueno, para los que tuvieron problema con el ingreso a la plataforma Territorios, me dijeron que les enviara esta misma guía, la guía que vimos la semana pasada por WhatsApp, también las envío. Hoy vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a mirar la segunda guía y se las envío por WhatsApp, pero sin embargo, las personas que deseen, la guía también va a estar subida en plataforma Territorio. Bueno, vamos a empezar con la guía del tema de la clase pasada. Entonces, en este caso, lo que estábamos viendo son conceptos básicos de lo que es la electricidad, eh, qué es la energía eléctrica. eh, pues, digamos que es un párrafo muy resume, digamos, el concepto de los fenómenos de lo que es la electricidad. Vemos también ese tipo de electricidad, ese fenómeno de la electricidad en la naturaleza. Entonces, aquí se explicaba algo de cómo podemos ver el fenómeno de la electricidad por medio de las cargas positivas y negativas en el medio ambiente, específicamente eh, con los rayos. O también vemos esa carga eléctrica en fenómenos naturales, en animales que pueden generar ese tipo de energía eléctrica, como en algunos peces de la variedad de las anguilas que generan ese tipo de energía. Se puede también, dentro de esta guía se podía analizar también algunos efectos de la electricidad sobre el cuerpo, eh, y sobre todo lo que es el fenómeno de la intensidad eléctrica. Hablamos de intensidad eléctrica, es la cantidad de electrones que pasan por un cuerpo específicamente. Eh, entonces, también dentro de los efectos de la electricidad, se pueden analizar efectos como los de los desfibriladores, que son los que ayudan a Una reanimación. reanimar Sí, los señor. latidos del corazón en el momento en el que se genera ese choque eléctrico sobre el cuerpo humano. Aplicaciones Ujú. técnicas de la electricidad, sobre todo en el desarrollo o en las fuentes de alimentación, ya sea electricidad de corriente alterna o electricidad de corriente directa. Eh, por ejemplo, la corriente alterna, aquí lo vemos en una imagen, es la que podemos ver en una clavija con su respectivo enchufe para la alimentación en los hogares, o también podemos corriente directa en algún tipo de baterías, ya sea en sistemas eléctricos, por ejemplo, eléctricos de movimiento, en el caso de, por ejemplo, algunos carros eléctricos o tranvías eléctricos que también funcionan con energía eléctrica. Entonces aquí Ujú. vemos un ejemplo de un tren eléctrico. Pues desafortunadamente que aquí en Colombia estamos muy rezagados en el tema del transporte eléctrico, pero en los países, digamos que
con un gran desarrollo a nivel de transporte. Ya digamos que la mayoría de funcionamiento de sus trenes, de sus metros y hasta de los coches o los carros están tendiendo a realizar su, su función por medio de energía eléctrica. Entonces, es un tema muy, digamos que ha ido avanzando mucho en los últimos tiempos y que tiende a tener un gran beneficio a nivel ambiental y económico mundial. Ujú. Eh, digamos que todo esto ustedes ya lo de pronto lo han visto, lo vieron en el colegio, lo que es la generación y transporte de energía. Aquí vemos algo de lo que es la generación de energía por medio de paneles solares en cuanto a todo lo que es las energías limpias, también a nivel de producción de energía, por ejemplo, eólica, eh, con, pues, utilizando como tal el poder del viento para poder generar ese tipo de baterías. Aquí en Colombia es muy utilizada la energía, las hidroeléctricas, o sea, utilizamos la energía potencial del agua para poder generar energía eléctrica. Estamos avanzando a nivel de campos de generación de energía por medio de paneles solares, pero todavía está muy limitado ese tipo de consumo a nivel de Colombia, aunque tiene un buen, digamos, ahorita se están generando muchas empresas que desarrollan este tipo de tecnología, ya sea para la generación de energía a nivel local o a nivel de los hogares, eh, o a nivel de generación de campos de generación de energía solar. Nosotros en lo que vamos a estudiar de aquí de automatización, vamos a ver algo de lo que es sistemas de generación y transporte de energía eléctrica a nivel muy básico. Y, y vamos a aprender lo que es la instalación de paneles solares, cómo se hace la transformación de la energía que recibimos del sol a energía eh, de consumo normal en nuestros hogares, digamos que la energía de corriente alterna. Entonces vamos a hacer un análisis de ese tipo de circuitos. Eh, y pues vamos a ver algo de transporte de energía, no tan avanzado como por ejemplo lo puede ver un ingeniero eléctrico, que sí digamos que su campo de estudio es específicamente lo que es transporte y generación de energía, pero sí vamos a ver algo de lo que es cómo se puede transportar la energía eh, y cómo la podemos consumir a nivel, digamos, industrial como tal. Ujú. Eh, para estudiar la energía, lo que es la energía eléctrica, primero tenemos que desglosar eh, la materia, ¿sí? Según el modelo atómico que nosotros conocemos, y analizar que la energía, los átomos están cargados de energía, ¿cierto? Pero entonces Ujú. para analizar el comportamiento de los átomos tenemos que primero mirar cuáles son las partes del átomo, ¿no? Esto, digamos que es un repaso de lo que vimos en el colegio, pero sí ustedes deben saber que la energía está constituida perdón, los átomos están constituidos por neutrones, protones en su núcleo Electrónico. y electrones alrededor de ese núcleo. Entonces, los modelos atómicos, ¿sí? Para la generación de moléculas y para la generación de materias están definidas según la capacidad de eh, unión que tienen esos átomos a nivel de la generación de componentes químicos. Entonces, digamos que una cosa que vemos al inicio del estudio de lo que es la energía eléctrica es cómo podemos utilizar esa carga eléctrica que tienen los átomos
para generar energía eléctrica y poderla transportar. Entonces, aquí vemos una imagen de un átomo, un modelo atómico, digamos que para que nosotros lo podamos entender, en donde vemos en el núcleo los protones y los neutrones, que son mucho más grandes a nivel de masa, que aquellos elementos que están alrededor de ese núcleo, que son los electrones, que a nivel de masa son mucho más pequeños que los protones y los neutrones, pero son los que eh, ocupan mayor espacio dentro de lo que es el volumen atómico. Y nosotros, a nivel el estudio de la energía, lo que vamos a analizar es cómo los elementos atómicos se prestan esos electrones para poder transportar esa energía eléctrica en cada uno de los materiales que vamos a ver más adelante. Aquí vamos a ver pues diferentes tipos de elementos químicos, como por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno y el aluminio. El hidrógeno con un solo electrón, un solo protón, un solo neutrón. Ujú. Y el oxígeno, vemos que tiene, 8. aquí dentro de la imagen, no se ve la Mm, cantidad de neutrones y protones, pero se supone que los átomos tienen una carga neutra. Entonces, la misma cantidad de protones son las que vamos a tener en los electrones y pues la misma cantidad de neutrones que tienen una carga neutra, ¿no? Los protones con carga positiva, los electrones con carga negativa y los ujú. neutrones, como su nombre lo indica, es una carga neutra, ¿sí? Que no influye, digamos, en la polaridad del átomo. Entonces aquí Mm, vemos el átomo del oxígeno con 8 electrones, debe tener 8 protones y 8 neutrones. Y así pues vamos avanzando a nivel que estudiemos la tabla periódica. Yo creo que esto ya ustedes lo vieron en la química de décimo y once en mm, su colegio. Vamos avanzando, pero hay algo muy importante a nivel de esta imagen, específicamente que les estoy compartiendo en la pantalla. Aquí yo voy a empezar ya a rayar un poquito más la imagen y vamos a observar que, por ejemplo, el oxígeno en su composición, o como vemos aquí en la imagen, el oxígeno tiene estos 8 electrones, estos que estoy aquí subrayando, y estoy subrayando con ujú. color azul, están en la última capa, ¿sí?, de energía del átomo, esta que estoy subrayando acá. Tiene 8 electrones, 6 electrones, perdón, Sí. 6 electrones, ¿cierto? A Ujú. diferencia del aluminio, ¿sí? Este aluminio que ustedes ven acá, que en su última capa de energía, ¿sí?, tiene únicamente, tiene únicamente 3 3. electrones, ¿cierto? Aquí les voy a cambiar aquí un poquito el color, vamos a colocar aquí amarillo, entonces sería uno, 2 y 3 electrones, a diferencia del oxígeno que tiene uno, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Ahora, en este caso, para este tipo de modelo, lo que tenemos que analizar a nivel de mirar la conductividad eléctrica es que un átomo, ¿sí?, en su último nivel de energía, ¿sí?, eh, entre más electrones tenga en su último nivel de energía, más difícil va a ser el que se genere o el que genere ese tipo de elemento, un tipo de conducción eléctrica. Mientras que hay elementos entre menos tengan electrones en su último nivel de energía, más fácil va a ser que generen eh,
electricidad, que se pueda generar sobre ellos electricidad, o sea, el fenómeno del transporte de electrones entre átomos, por su, digamos, por sus características a nivel atómico. Entonces, el aluminio es un elemento que puede conducir mejor la energía que el oxígeno por la cantidad de electrones, ¿sí?, que tienen en su último nivel de energía. Profe, esos Entonces, electrones podrían sí, ser como, los podríamos denominar como una resistencia, la no, resistencia a la corriente, no. no, esto tiene sobre todo que ver es con la composición atómica de los elementos, ¿sí? Ujú. Pero la resistencia eléctrica la vamos a ver más adelante, ¿sí? Y tiene que ver, digamos que algo en cuanto a que hay materiales que son más conductores que otros, ¿sí? Y Ujú. entre, digamos, mayor sea su conductividad, tiene una mayor eficiencia en la conducción eléctrica. Entre menor sea su conductividad, más resistente a la conductividad eléctrica, y ahí es cuando entra el fenómeno de la resistencia eh, al flujo normal de electrones sobre su composición química. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sí tiene que ver algo, porque Sí. igual estamos estudiando magnitudes eléctricas, y dentro de las magnitudes eléctricas está la resistencia o la oposición al flujo de electrones, pero también tiene que ver eh, con los elementos químicos. No es que nos pongamos a hacer aquí eh, análisis químicos ni nada de eso, sino que únicamente, como todo en nuestro medio ambiente, tenemos que empezar desde lo pequeño para empezar a entender lo más avanzado, ¿no? Entonces, lo pequeño sería eso, aprender eh, cómo es que cada uno de los elementos tiene una composición en su materia, y cómo afecta esa composición en la materia en los fenómenos que vamos a empezar a estudiar nosotros. Esto pues tiene que ver sobre todo con el estudio de la química y la física digamos, física y química básica que vimos en nuestro colegio. Ujú. Bueno, Listo, gracias. esto es para, sobre todo para que entendamos que pues hay diferentes tipos de elementos y están compuestos de esta forma. Ahora sí vamos a entrar a ver lo que son los electrones libres, ¿sí? Estos electrones libres son los que me permiten analizar lo que es la conductividad eléctrica, ¿sí? Entonces, entre más electrones libres haya sobre un material, pues más conductividad eléctrica me permiten, y pues voy a poder utilizar esa conductividad eléctrica para poder transportar la energía de un punto a otro. Entonces, dentro de la guía que les entregué la semana pasada, está pues una breve explicación de lo que son los electrones libres, cómo esos electrones libres eh, se pueden hallar según la composición atómica, en donde, por ejemplo, analizamos la composición atómica de un elemento muy utilizado a nivel industrial y pues a nivel de la generación y el transporte de la corriente, y es el cobre. Estoy escuchando un perro. Entonces, eh, este elemento, ¿sí? Y Ujú. el cobre es un elemento que me permite eh, tener una buena conductividad sobre como tal la materia, ¿sí? Entonces, en la primera órbita interior posee únicamente dos electrones. Entonces, eh, analizábamos Profe, en el ejemplo anterior, señor. una pregunta, pues en el enunciado también leí que pues estaba el cobre y el oro. ¿Solo es con el cobre o... No, no, también el oro, el oro es un muy buen conductor. Eh,
pero muy a diferencia costoso. del cobre, eh, es a nivel, digamos que también depende de cómo nosotros tengamos en el ambiente elementos para su utilización. Si en el mundo hubiera muchísimas, digamos, muchísimo oro, ¿sí? Eh, para poderlo extraer más fácilmente, pues de más que, por ejemplo, el oro lo utilizaríamos para como un elemento conductor en los cables, pero aquí en el mundo se encuentra más cobre que oro y por lo tanto, al haber más de ese elemento a nivel de extracción y a nivel de utilización de la materia, al tener más cobre, pues se puede utilizar el cobre como un elemento conductor, aun sabiendo que de pronto las características del oro son mejores a nivel de conductividad. Pero es más difícil de extraer el oro que el cobre a nivel de la producción de la minería, y entonces, pues por eso utilizamos elementos de cobre en nuestros cables o conductores eléctricos. Pues Sí, me toca. imagínense si todos los cables que hay en el mundo fueran de oro, entonces habría o sea, no había suficiente oro para poder No realizar habría. o construir esa cantidad de cable, pero sí hay suficiente cobre a nivel del mundo para tener esa cantidad de conductores de cobre. Y a nivel, por ejemplo, si queremos mejorar la eficiencia, sin tener en cuenta, por ejemplo, el costo, anteriormente, por ejemplo, se utilizaban dentro de los microcontroladores o de los microprocesadores de los computadores, se utilizaba Ujú. el oro, ¿sí? Para unir los microchips que tienen los computadores, se utilizaba el oro porque generan una mejor conductividad en el momento en el que aumenta la temperatura de los elementos. Ya ahorita ya no tiene, o sea, la tecnología ha cambiado, pero digamos que para los años 80, 90, la mayoría de microchips y de procesadores tenían dentro de sus componentes oro. Incluso ahorita, por ejemplo, en el reciclaje electrónico, eh, se recolecta, por ejemplo, computadores viejos y, y elementos de los años 80, 90 para poder extraer esos chips y sacar el oro que tienen dentro. Pues no es mucho, ¿sí? Digamos que estamos hablando de gramos, pero dentro del reciclaje electrónico se utiliza porque ellos sí utilizaban el oro como material de, de conductividad eléctrica porque generaban una mayor eficiencia. Ahorita utilizan los procesadores o los microprocesadores, los procesadores que tienen los computadores actuales, utilizan otra tecnología en la cual pues tienen una mayor eficiencia a nivel de conductividad, de transmisión de datos, pero no de conductividad eléctrica. Silicio. Eso también Profe, hay que, eso yo también distinguí cambia fue con la pero en los tecnología. contactores. Señor. En los contactores fue que distinguí, pero no era de oro el baño que tenían algunas piezas de los contactores, sino en plata, porque tengo entendido que es plata, oro y cobre, ¿no? Sí, y pues en realidad todos los materiales metálicos son buenos conductores. Pero dentro de los Y primeros está la plata, ¿sí? Era la la plata, oro y... plata la plata y el oro son, sí, son los mejores conductores porque tienen una mejor eficiencia a nivel de conductividad eléctrica. Y el cobre también, digamos que si bien vamos a analizar en su composición atómica, no tiene esa cantidad de electrones o no tiene los electrones de valencia que tiene el oro, sí tiene una buena conductividad y es maleable y permite unas temperaturas eh, adecuadas para su trabajo. Bueno,
Entonces aquí analizábamos el cobre y decíamos que en la primera órbita del cobre tiene 2 electrones, en la segunda órbita tiene 8, en la tercera tiene 18 y en el exterior solo Una. un electrón de valencia. ¿Qué quiere decir? Si comparamos, por ejemplo, el oro con el aluminio, ¿sí? El aluminio que ya habíamos analizado aquí anteriormente, Ujú. el cobre únicamente tiene un electrón en su capa exterior, ¿sí? Solo tiene un electrón. Al tener un solo electrón, es Mejor más fácil, conductividad. es más fácil que si yo coloco otro átomo al lado, aquí voy a dibujar un átomo al lado, pues digamos que este es el núcleo del átomo, voy a dibujar otro átomo aquí al lado. Entonces, si esos átomos, sí, bueno, aquí me disculpan, pero estoy dibujando con el mouse. Entonces, lo que va a pasar es que este átomo va a saltar, este electrón, perdón, va a poder saltar de un átomo a otro, ¿sí? Para poder generar esa conducción eléctrica. Entre más átomos, entre más electrones tenga el elemento, es más difícil que se pueda desprender esos electrones y se genere ese fenómeno de la conducción eléctrica, ¿sí? Entonces, a diferencia del aluminio, por ejemplo, el aluminio es conductor, ¿sí? Pero no es tan buen conductor como lo es el cobre, que solo tiene un elemento en su último nivel de energía, ¿sí? El aluminio tiene tres, y si bien esos tres permiten una conducción eléctrica, no es tan eficiente como lo es el cobre, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esos elementos, esos fenómenos de la materia para poder analizar lo que es la conducción eléctrica. Entonces, por eso el cobre es un elemento que me permite una muy buena conducción eléctrica y me permite generar el fenómeno de la conducción sobre todos los elementos y, por ejemplo, la mayoría de cables eléctricos que encontramos a nivel de nuestro hogar o a nivel industrial, todos están desarrollados con material de cobre. Entonces aquí ya vemos eh, cómo estaría definido ese átomo de cobre y vemos que en su último nivel de energía existe ese electrón de valencia y ese electrón de valencia es el que se desplaza, ¿sí?, entre otros átomos de cobre para poder generar esa conducción eléctrica. Ahora, ¿qué veíamos también en ese documento? Veíamos cuáles son los materiales conductores y cuáles no conductores. Entonces, los conductores son aquellos que me permiten, si aquí analizáramos este tubo que ustedes ven acá, este tubo es un material eh, el cual eh, está constituido por varios átomos, donde los átomos son estas bolitas de color gris que ustedes ven acá, y los electrones libres, ¿sí?, son las bolitas azules. Entre más bolitas azules tenga, mayor, digamos, va a ser el transporte de energía porque esos átomos se pueden transportar y cambiar entre un átomo y otro y poder transportar esa energía que es la que me genera el fenómeno de la conducción. Entre menos de estas bolitas azules que ustedes ven en el material, menos haya en un material, así como vemos acá en este segunda imagen, entre menos electrones libres haya, pues va a tener una menor cantidad de flujo de energía eléctrica porque esos electrones no van a poder fluir de átomo en átomo y por lo tanto esos elementos se llaman elementos no conductores o elementos aislantes. Entonces, esos elementos aislantes están constituidos sobre todo por elementos en donde en su última capa de energía ya están los 8 electrones
que no van a permitir eh, la, el paso de electrones entre uno y otro. Entonces, esos elementos, por lo general, esos elementos no conductores o aislantes, están elementos como, por ejemplo, el vidrio, la porcelana, el ámbar, que estos son elementos cerámicos, ¿sí? Hay otros elementos como el caucho, ¿sí? O los plásticos, ¿sí? Que son elementos polímeros, ¿sí? O elementos como, por ejemplo, el papel y el algodón, ¿sí? Que no me permiten esa conducción eléctrica eh, para poder fluir los electrones de valencia entre un átomo y otro. ¿Sí? Entonces, eh, dentro de la naturaleza nosotros siempre vamos a Profe, encontrar, yo o tengo vamos a una pregunta. encontrar elementos aislantes que no me van a permitir el flujo adecuado. ¿Me iban a preguntar algo? Y sí, señor, en caso del caucho, el papel, el algodón y el plástico, cuando se mojan, pasan a ser conductores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Mm, No necesariamente cuando se mojan, o sea, el elemento como tal, sus características físicas eh, no cambian al mojarse. Digamos que lo que va a generar o va a permitir esa conducción eléctrica sería la molécula del agua, más no las moléculas propias del elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con una esponja? Supongamos que usted tiene una esponja y esa esponja está seca, ¿sí? Si está seca, quiere decir que solo va a tener, digamos que la esponja es plástica, ¿no? Entonces, solo va a tener elementos polímeros ahí. Entonces, solo va a tener átomos y de un polímero específico, de un átomo específico plástico. Entonces, cuando usted moja la esponja, en los poros de la esponja se llenan de moléculas de agua. Entonces, las moléculas de agua, como ustedes saben, están definidas con oxígeno y con hidrógeno. Entonces, al llenarse esos poros de la esponja de hidrógeno y de oxígeno, se genera una conducción. O sea, se generan eh, contactos entre esas moléculas que permiten la conducción eléctrica por la molécula tal y por los elementos, sobre todo por el hidrógeno que existe en el agua, ¿sí? Entonces, ese hidrógeno es el que me va a permitir que la unión entre las moléculas de agua haya algún tipo de conducción. El agua no es que sea un excelente conductor, pero sí es un conductor de electricidad y al generar o permitir algo, la conducción eléctrica es que se genera ese tipo de fenómeno. Pero no es que cambie la composición atómica del elemento y que al mojar, por ejemplo, un plástico o un papel, él vaya a cambiar sus características químicas, ¿sí? Lo que va a pasar es que sobre los poros se llena de moléculas de agua y esa molécula del agua es la que me permite la conducción. Bueno, ¿sí queda entendido? Sí, señor. Yo creo Sí, que sí. profe. Bueno, ahora, hay otros elementos que ni son conductores ni son aislantes, ¿sí? Esos elementos se llaman semiconductores. Aquí, semiconductores. Y esos semiconductores tienen la característica en las que eh, existen unos electrones libres, pero también existen unos huecos, ¿sí? Que son los que me genera la conducción eléctrica sobre el elemento. Entonces, estos elementos semiconductores son, por ejemplo, eh, los materiales como el silicio y el germanio, que al doparse, ¿qué es doparse? Es colocar otro elemento sobre otro elemento químico sobre ese elemento. O sea, por ejemplo,
Les voy a dar un ejemplo de cómo es dopar un elemento. Supongamos que tenemos un material como el hierro, ¿sí? El hierro puro tiene unas características específicas físicas, ¿sí? Pero si yo a ese hierro le coloco una cantidad específica de carbono, ya le cambio las características físicas del hierro puro y lo vuelvo un elemento que tiene otras características físicas, como por ejemplo que aguante más fuerza, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que al dopar el hierro con carbón, ¿sí? Lo que va a pasar es que se vuelve acero, y el acero tiene unas características que me resisten, tienen una mayor resistencia a nivel de fuerza. Entonces, el hierro es diferente al acero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acero está compuesto de una parte de hierro y otra parte de carbono que me genera unas características específicas para resistir tensiones o fuerzas específicas. Entonces, el acero es un material que está dopado, ¿sí? Con carbono. Los elementos semiconductores o los materiales semiconductores, como son el silicio y el germanio, se dopan también de otros elementos, ¿sí? Los cuales van a permitir un efecto en el cual si se genera una carga específica, una carga eléctrica específica sobre el elemento, ellos se van a comportar dejando pasar la corriente o no dejando pasar la corriente, dependiendo del tipo de dopaje, ¿sí? Que utilicemos sobre esos elementos. Entonces, los elementos semiconductores los encontramos sobre todo eh, en el trabajo o en los efectos, por ejemplo, eh, para, para interrumpir o no la corriente eléctrica en un circuito eléctrico. Entonces se utilizan sobre todo, por ejemplo, en los chips de computador, se utiliza mucho material semiconductor para generar esos cierres o esas aperturas de corriente eléctrica utilizando un flujo de corriente de electrones. Esto lo vamos a ver más adelante, hay elementos semiconductores específicos eh, que vamos a trabajar dentro del desarrollo de nuestras prácticas de electrónica, sobre todo. Bueno, estaba ya después de esto el test de conocimiento, el cual ustedes tenían que diligenciar, ¿sí? Desarrollar, y ustedes lo que van a hacer aquí con esta guía es guardar esta guía porque lo que vamos a hacer es, yo les voy a habilitar un link en la plataforma y en el momento en el que terminemos todas las guías, o sea, todos los temas, tienen que estar desarrollados todos los cuestionarios que van a encontrar en en las guías como tal. Bueno, para no cansarlos tanto, eh, les voy a mostrar un video de lo que es la conductividad eléctrica y vamos a analizar el video y luego les voy a mostrar el tema de esta semana, que comenzamos esta semana. ¿Listo? Voy a cambiar aquí un poco la configuración para que ustedes puedan escuchar bien el video y vamos a... Física, conductividad eléctrica de los materiales. La electricidad es un conjunto de fenómenos físicos asociados con la presencia y flujo de una carga eléctrica. El movimiento de una carga eléctrica es conocido como corriente eléctrica
y la intensidad a la cual este movimiento ocurre se mide en amperes. La corriente puede consistir de cualquier partícula en movimiento, pero comúnmente está formada por el movimiento de electrones. El proceso por el cual la corriente eléctrica pasa a través de un material es denominado conducción eléctrica, y su naturaleza varía dependiendo del tipo de partículas y el material a través del cual ellos viajan. No todos los materiales conducen la electricidad de la misma forma. Para diferenciarlos, decimos que algunos presentan mayor resistencia que otros a conducir la electricidad. Los materiales que permiten que la corriente eléctrica pase a través de ellos son buenos conductores de electricidad. Por otra parte, los materiales que no permiten que la electricidad fluya a través de ellos son malos conductores de electricidad. Conocer esta propiedad de los materiales nos ayuda a entender el cómo objetos utilizados para transmitir la electricidad y que forman parte de algunos artefactos eléctricos son construidos, y además el cuidado que debemos tener para manipular algunos materiales que conducen la electricidad. En esta actividad estudiaremos y conoceremos a los materiales de acuerdo a sus propiedades de conducción eléctrica. Haz una tabla y clasifica todos los materiales que has testeado en el experimento como malos o buenos conductores de electricidad. ¿Qué propiedades en común puedes encontrar en cada grupo? Como puedes haber apreciado en el experimento, no todos los materiales conducen la electricidad de la misma forma. Los materiales que permiten que la corriente eléctrica pase a través de ellos se denominan conductores. Por otra parte, los materiales que no permiten que la electricidad fluya a través de ellos se denominan aislantes eléctricos. ¿Por qué algunos materiales se comportan como buenos conductores y otros no? La teoría de la estructura atómica de los materiales nos dice que la mayor parte del volumen de un átomo es espacio vacío formado por un pequeño núcleo compuesto por protones y neutrones, y una nube formada por las órbitas de los electrones que lo circundan. La carga positiva de los protones del núcleo mantiene a los electrones negativos en estas órbitas, pero dependiendo del tipo de órbita existen electrones que están firmemente o más débilmente asociados con el núcleo.
Por ejemplo, el núcleo de este átomo de cobre contiene 28 protones, 34 neutrones y se rodea de suficientes electrones para balancear su carga positiva. Las órbitas electrónicas que están menos energéticamente asociadas al núcleo pueden perder o ganar estos electrones denominados electrones de valencia, por la influencia de otros átomos cercanos, generando iones de cobre. Una observación que pudiste haber realizado es que la mayoría de los metales son muy buenos conductores. Si pudiésemos observar estos electrones en un alambre de cobre, podríamos ver algo como lo siguiente. Al estar los átomos tan cercanos unos de otros en un cristal metálico, sus nubes pueden interaccionar de modo que los electrones de valencia asociados con un núcleo especial están completamente deslocalizados sobre todos los átomos de la estructura. Estos electrones deslocalizados se mueven aleatoriamente en todas las direcciones sobre una red de átomos. Estos electrones deslocalizados son los responsables de que los metales presenten una elevada conductividad eléctrica, ya que en presencia de una diferencia de potencial eléctrico, los electrones fluirán hacia el terminal positivo de la batería y el flujo a través del circuito. En nuestros experimentos, la resistencia incandescente de la ampolleta nos da una señal de la presencia de un material conductor, que permite el flujo de electrones, el cual cierra el circuito que permite el flujo entre los polos positivos y negativos de la batería. Los materiales no conductores o aislantes no poseen la propiedad de conducir la electricidad, porque sus electrones son fácilmente separables de sus núcleos y no presentan deslocalización como en el caso de los metales. Materiales como el caucho, porcelana, plástico y vidrio se consideran aislantes eléctricos. Por lo tanto, la razón del por qué los cables de transmisión eléctrica y el material con el cual muchos de los artefactos eléctricos funcionan es de naturaleza metálica está estrictamente relacionado con la estructura electrónica de los átomos en particular. ¿Qué importancia tiene la electricidad en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se conduce la electricidad desde las fuentes de generación hasta nuestros hogares? Haz una lista con todos los materiales en tu hogar que consideres como buenos y malos conductores. Bueno, en el video vimos una explicación pues, un poco, digamos, más didáctica de lo que vimos en la guía, de lo que son materiales conductores y no conductores. Ahora vamos a analizar las otras características y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a mostrar la guía, ustedes la van a leer, igual que hicimos la clase pasada, ustedes van a leer la guía y el día miércoles, ¿sí? Vamos a explicar esa guía, la parte teórica, porque con la parte teórica es que vamos a empezar a realizar los circuitos en el simulador, ¿sí? Entonces la idea es que esta segunda guía ya veamos lo que es las propiedades básicas de la corriente, las magnitudes básicas, que es el voltaje, la corriente y la resistencia, y entendamos un poco más lo que es la producción de la energía para empezar a trabajar con diferentes fuentes de energía eléctrica, ya sea fuentes de energía continua, que es lo que primero que vamos a hacer, como fuentes de energía alterna. ¿Daniel tiene alguna pregunta? Profe, sí, señor. Respecto al video, en alguna parte ella dice que la gran mayoría de objetos metales son conductores, ¿cierto? Entonces, pues, yo deduzco que no todos, o sea, sí la gran mayoría, pero no todos, debe haber alguno que no sea viable. ¿O estoy erróneo? No, mire, lo que pasa es que, si ustedes se dan cuenta, la tabla periódica se divide según su composición atómica, ¿cierto?
la cantidad de electrones que tiene los átomos. Entonces, los metales en la tabla periódica están ubicados en una parte de la tabla periódica en la cual, según la organización, la mayoría de metales en sus últimos niveles de energía están compuestos por 1, 2, 3 electrones de valencia, y esos electrones de valencia son los que me permiten la conductividad. Y por eso esa es una característica de los metales, su conductividad eléctrica, su conductividad. Entonces hay que mirar, digamos que no solo es porque, digamos, porque en el video nos lo dijeron así, sino porque está dispuesto, ¿sí? Dentro de la organización de los materiales, de los compuestos químicos, los metales están organizados porque tienen esa característica, que son buenos conductores eléctricos, por su último electrón, por sus últimos electrones de valencia. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, voy a abrir aquí el tema 2. Aquí lo estoy abriendo en Word, pero yo se los envío en PDF, que es muchísimo más fácil para que ustedes lo lean, por ejemplo, por su celular. Entonces, yo se los voy a enviar por WhatsApp en PDF. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí en la segunda guía? Pues esto es un material como temático y los principios de lo que es electrotecnia. Todavía no hemos empezado lo que es electrónica ni lo que es electricidad. Hasta ahora estamos viendo electrotecnia. Y electrotecnia es estudiar estos principios físicos para poder empezar a hacer circuitos eléctricos y electrónicos. Entonces, dentro de los principios que vamos a ver de la electricidad, vamos a ver lo que son las magnitudes eléctricas. Entonces, dentro de magnitudes eléctricas hay diferentes tipos de magnitudes, ¿sí? Y digamos que en física, si nos ponemos a estudiar cada una de las magnitudes eléctricas, pues podemos demorar bastante tiempo. Entonces, en esta guía está resumido lo que son esas magnitudes eléctricas. Ustedes van a leer lo que es una carga eléctrica, ¿sí? Van a leer lo que es aquí les dan una breve explicación de lo que es carga eléctrica. También ya vamos a empezar a mirar algún tipo de tipos de magnitudes eléctricas, como por ejemplo los coulombs. ¿A qué equivale un coulomb? Dependiendo de la carga eléctrica de un electrón, ¿sí? Cómo se comporta esas cargas entre los electrones, ¿sí? Las fuerzas que intervienen entre los electrones. ¿Qué es un campo eléctrico? ¿Qué es un campo eléctrico? ¿Cuáles son las magnitudes de los campos eléctricos? ¿Sí? En donde ya están influyendo la intensidad y la fuerza, ¿sí? De las cargas entre los electrones. Vamos a estudiar lo que es. Acuérdense que esto es un resumen, ¿no? Vamos a estudiar lo que es tensión eléctrica, que esto está asociado a lo que es el voltaje eléctrico, ¿sí? O la diferencia de potencial eléctrico. Entonces vamos a estudiar qué es la tensión eléctrica, y dentro de la tensión eléctrica vamos a mirar qué tipos de fuentes generadoras de corriente es las que vamos a encontrar, ¿sí? Para poder realizar un circuito eléctrico. Entonces, aquí más adelante vamos a encontrar, después de la tensión eléctrica, vamos a encontrar las fuentes generadores de tensión o las fuentes de voltaje, ¿sí? Entonces, dentro de las fuentes de voltaje vamos a encontrar las fuentes de corriente directa, en donde aquí vamos a encontrar un símbolo de lo que son las fuentes de tensión de corriente directa, como son las baterías, ¿sí? Que encontramos
en los controles remotos, también los encontramos, por ejemplo, en los controles de los juegos de video que tenemos en nuestra casa, en las linternas, ese tipo de fuentes. También hay otros, como por ejemplo las baterías que encontramos en los carros, ¿sí? Que son elementos acumuladores por medio de elementos galvánicos, acumuladores de esa energía. Y por último, vamos a ver lo que son fuentes de alimentación de corriente continua, ¿sí? Que son las estas fuentes de alimentación son las fuentes que son capaces de, entra una fuente de energía eléctrica en corriente alterna y la pasamos a una fuente de alimentación en corriente directa, ¿sí? Corriente directa. Ya vamos a ver aquí vamos a ver qué es una fuente de tensión continua y qué es una fuente de corriente alterna. Profe, una pregunta, con usted vamos a manejar lo que es el multímetro o pinzas o algo así. Sí, señor. ¿Sí? Listo. Pero primero tenemos que analizar estas magnitudes. Claro, claro. Si no sabemos qué son estas magnitudes, no vamos a poder utilizar un elemento de medición como son los multímetros, ¿no? Los multímetros se llama multímetro porque mide múltiples cosas, ¿cierto? Multímetro. Entonces, ¿qué mide esas múltiples cosas? Miden las magnitudes eléctricas. ¿Magnitudes como cuáles? Como por ejemplo esta que vemos acá, la corriente eléctrica, ¿sí? Alterna, directa. Entonces, la corriente eléctrica se tiene que medir con una magnitud específica, ¿sí? Entonces, esa magnitud, ¿sí? Es el amperio. El amperio. Entonces, si yo tengo un multímetro, yo tengo que saber qué tipo de corriente es la que yo voy a manejar, ¿sí? Pero primero tenemos que estudiar estos tipos de magnitudes. Entonces, igual que hicimos hoy, vamos a estudiar, vamos a hacer estudiar muy rápidamente lo que son las magnitudes. Ya vimos lo que es voltaje, tensión, vamos a ver lo que es corriente, sentido de la corriente. Aquí vamos a ver el sentido de la corriente para analizar lo que es corriente directa y corriente alterna. Una vez terminemos esas magnitudes, vamos a desarrollar esta prueba de conocimiento, ¿sí? En donde ustedes van a responder estas preguntas una vez lean este documento. Y lo que vamos a hacer el día miércoles, ¿sí? Es rápidamente analizar estas magnitudes eléctricas. ¿Para qué? Para que podamos hacer en un simulador, como por ejemplo, también acá yo creo que lo cerré, el simulador. Nosotros vamos a utilizar un simulador como por ejemplo este para empezar a hacer el análisis de los diferentes circuitos eléctricos. Entonces aquí yo tengo por ejemplo un circuito como ¿Solo para PC? Este es para PC específicamente, es una explicación, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener un circuito eléctrico, ¿sí? La idea es que nosotros diseñamos acá un circuito eléctrico, aquí les voy a mostrar, este es un circuito eléctrico que ya estaba diseñado, pues ya lo tenía ahí, en donde vamos a ver aquí una fuente como una batería, y sobre esa batería yo voy a conectar diferentes elementos, aquí como ustedes pueden ver, en la parte superior está la visualización en 3 dimensiones de lo que sería el circuito. Entonces la idea es que nosotros podamos manipular cada uno de estos elementos, ¿sí? Así como los estoy moviendo acá, pero son estos mismos elementos que ustedes van a ver acá para el análisis. En este caso es un circuito de corriente RC,
¿sí? Donde estamos analizando el comportamiento de una resistencia y un condensador. La idea es que ustedes visualicen y miren el comportamiento de estos elementos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un circuito en 3 dimensiones, ¿sí? Y en la parte de abajo estaría la gráfica del circuito de la simbología de esos circuitos. Entonces aquí pues yo voy a poder manipular los diferentes elementos. Bueno, entonces les voy a enviar esta guía para que la estudien para el día miércoles. Y el día miércoles pues vamos ya teniendo algo de bases para empezar al diseño de los diferentes circuitos. El diseño que vamos a hacer va a ser muy sencillo. Vamos a primero aprender unas lámparas, a apagarlas, a mirar su comportamiento y luego analizamos cómo podemos medir por medio de un multímetro, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en este circuito, yo aquí tengo unos elementos de medición, pero sin embargo, yo puedo sacar, por ejemplo, un multímetro acá para poder medir las diferentes, esto es, ¿sí? En 3 dimensiones para ver los diferentes, el comportamiento de los diferentes elementos, ¿sí? Entonces, este sería el multímetro que haríamos para poder medir los diferentes elementos dentro del circuito. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por su asistencia y nos veríamos el día miércoles a las 3 de la tarde para continuar con este tema de lo que son las magnitudes eléctricas. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Muchas gracias. Profe, a todos. por ahora no cargamos nada en territorio, ¿cierto? No, por ahora nada. Yo les digo, lo que pasa es que en territorio vamos a cargar únicamente evidencias, ¿sí? Esas evidencias son para poder colocar las notas de los resultados de aprendizaje. Yo les digo en qué momento ustedes tienen que cargar esas evidencias y qué se carga en esas evidencias. Entonces, en territorio vamos a cargar 3 evidencias específicamente. Vamos a cargar una evidencia de conocimiento, una evidencia de desempeño y una evidencia de producto. La evidencia de desempeño son, digamos, los talleres que nosotros hacemos. Entonces, vamos a hacer 7 talleres. Esos 7 talleres se van a cargar en un solo documento, o sea, no vamos a cargar 7 documentos por aparte, sino en un solo documento vamos a cargar los 7 talleres. ¿Qué son estas guías, sí? Son las guías, exactamente. Okay. La evidencia de conocimiento es una prueba, es una evaluación. O sea, yo les voy a dar un día específico, que por lo general es la penúltima clase, ¿sí? En donde van a hacer una evaluación por medio de la plataforma, ¿sí? O por medio de un documento PDF. Entonces yo les envío ese documento o les habilito el espacio en la plataforma. En este caso, les digo porque es que el año pasado tuvimos problemas con la plataforma Territorium. Yo ya había hecho la evaluación por Territorium, pero los aprendices en algunos instantes no pudieron conectarse. Había algunos problemas, no por parte mío ni por parte de los aprendices, sino por parte de los desarrolladores de la plataforma. Entonces tenían unos problemas y me tocó hacer la evaluación en un archivo PDF. Ahorita ya no ha tenido problemas la plataforma, entonces yo creería que la evaluación la vamos a hacer por medio de la plataforma. Entonces yo les voy a decir, ustedes pueden conectarse de tal hora a tal hora en la plataforma y desarrollar la evaluación. Esa es la evidencia de conocimiento. Y por último, nos queda la evidencia de producto, que en producto, por lo general, uno en clase les decía, vea, ustedes van a desarrollar un circuito y tienen que tomarle foto al circuito que desarrollen en la clase. Ese era el producto, el circuito.
como nosotros estamos aquí trabajando con simuladores, lo que yo les voy a pedir a ustedes en la evidencia de producto es un video en donde ustedes expliquen el desarrollo del circuito simulado que hicimos en los diferentes programas de simulación que vamos a utilizar. Entonces, esas serían las 3 evidencias que vamos a montar en territorio. Todavía no se les habilito porque ya he tenido inconvenientes en que empiezan a subir cosas y al final no es lo que corresponde a la evidencia. Entonces, yo se las habilito cuando vayamos a subir la evidencia y les digo, suban la evidencia hoy para podérselas calificar rápidamente. Entonces, yo les digo en qué momento tienen que subirlo. Sí, tienen que ingresar a la plataforma, a territorio, a bajar o a descargar el material que vamos subiendo semana a semana correspondiente a los temas que vayamos mirando. ¿Listo? Ah, listo, profe. Material de apoyo. Material de apoyo, exacto. Pero sin embargo, también yo utilizo mucho el WhatsApp, yo les envío los videos, les envío los videos de las videoconferencias que vamos realizando por medio de WhatsApp para que pues, también utilicemos ese otro medio de comunicación y no tengamos excusa de que no recibimos el material. ¿Listo? Bueno, por aquí Mario me dice, profe, ¿cómo sería un ejemplo de subir la evidencia a una actividad? Listo. Entonces, tengo que crear la evidencia en la plataforma, entonces no he creado la evidencia, pero si quieren el miércoles, yo les muestro un video, porque hay varios videos de cómo subir evidencias en la plataforma Territorio. Yo les muestro un video, les doy un link de cómo subir evidencias en la plataforma Territorio. Yesid me dice, Cristian, Yesid me dice, el viernes la profe de ética les explicó cómo subir las evidencias. La profe de ética me pidió apoyo con el listado de ustedes, y yo ya he hablado con ella. Yo creo que pues, ella, lo último que vi es que no tiene acceso ella a la plataforma, pero ustedes sí tienen acceso. Entonces no creo que se demoren en darle el acceso a ella en la plataforma, pero ustedes sí pueden ir subiendo las evidencias que ella crea. Sin embargo, yo voy a hablar con ella por si necesita algún apoyo para subir alguna carpeta, alguna material que tengan para que ustedes lo puedan descargar en la plataforma. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Si Dios lo permite, nos vemos el miércoles a la misma hora. ¿Listo? Mismo canal. Listo, hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Igualmente. Hasta luego, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe.